Uf, chicos y chicas, que os digo que Demet Özdemir ha soltado una bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba que le da un giro de 180 grados a toda esa historia con Can Yaman. Porque ojo que lo que ella ha dicho ahora, bueno, prepárense, porque el salseo está servido y esto va a dar mucho de qué hablar. ¿Os acordáis de toda esa movida que hubo? Que si eran pareja, que si se separaron, que si él era un conquistador empedernido, que si ella buscaba algo más serio. Un lío de narices. Pues resulta que Demet, la protagonista de Erkencicus, ha salido a hablar. Y no ha dicho cualquier cosita. Ha dicho. Por fin se supo la verdad, es más que un amante. O sea, a ver. ¿Qué quiere decir con es más que un amante? Esto es fuerte, ¿eh? Porque durante años la gente y yo me incluyo pensábamos que lo de ellos era un romance de verano, de esos intensos pero fugaces, de dos estrellas que se encuentran y puf. Se acabó. Pero Demet nos está diciendo que ahí había algo más. Mucho más. Para ser honestos, yo siempre he tenido mis dudas. Veía esa conexión en pantalla, esa química, era innegable. Y luego fuera de cámaras las fotos, los viajes, parecía que lo suyo era de verdad. Pero claro, en el mundo de la farándula, muchas veces lo que vemos es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Ahora, cuando ella suelta esta frase, es más que un amante, me pongo a pensar. ¿A qué se refiere? ¿Amor verdadero? ¿Una conexión de alma? Algo que va más allá de lo físico. Ojo que puede ser que esté jugando un poco con las palabras para dar de qué hablar. No digo que no. Pero si lo dice con esa seguridad, algo tiene que haber. Lo que yo creo que está pasando es que ahora que quizás las aguas están más calmadas o que ambos han tomado caminos diferentes, ella se siente más libre para contar las cosas como son. O como ella las vivió, claro. Y está desmantelando esa idea de que Can Yaman es solo un rompecorazones, o alguien que busca aventuras. Para nada. Les está dando una dimensión mucho más profunda a su relación. Muchos dicen que Can Yaman es un tipo muy pasional, que vive la vida intensamente. Y Demet, que es una mujer con mucho carácter, pues seguramente conectaba con esa chispa. Pero si ella dice más que un amante, está elevando su relación a otro nivel. No era solo sexo o pasión, era algo más allá. Quizás un entendimiento mutuo, un apoyo, una complicidad que va más allá de lo superficial. ¿Y esto, a quién le beneficia? Pues a los dos, yo creo. A Demet le quita de encima ese San Benito de ser solo la novia de, o la que se dejó llevar. Se está posicionando como alguien que vivió algo importante. Y a Can, bueno, a Can le viene bien que se le vea como alguien capaz de dar y recibir algo más profundo que solo un romance pasajero. Y claro, esto me hace pensar, ¿estará abriendo la puerta a que vuelvan? ¿O es simplemente un recuerdo de algo que fue, pero que ahora ella lo valora de otra manera? Porque si fue más que un amante y ahora ya no están juntos, qué pena, ¿eh? Qué pena por lo que pudo ser y no es. Pero no nos olvidemos que esto es el mundo del espectáculo. A veces estas declaraciones son parte de una estrategia de marketing. Quizás para una nueva serie, quizás para avivar la llama de la fama de ambos. ¿Quién sabe? Yo personalmente me inclino a pensar que hay algo de verdad ahí, porque la forma en que lo ha dicho, tan directa, con esa verdad que por fin se supo. Me da que pensar. Y lo más interesante es imaginar cómo reaccionará Can Yaman a esto. ¿Le pillará por sorpresa? ¿Estará de acuerdo? ¿O dirá que ella está exagerando? Porque él también tiene su propia versión de la historia, seguro. Pero volviendo a lo que dijo ella, por fin se supo la verdad, es más que un amante. Esta frase es oro puro para cualquier cotilla. Está diciendo que lo que vimos, la parte pública, era solo una parte mínima de lo que realmente vivieron. Que hubo una profundidad en su conexión que el público no llegó a conocer del todo. Y eso me deja pensando, ¿no? ¿Cuántas veces idealizamos las relaciones de los famosos? ¿Y cuántas veces la realidad es mucho más compleja y, más bonita de lo que imaginamos? Ahora, la gran pregunta que os quiero lanzar a vosotros, que sé que os encanta este salseo tanto como a mí, ¿creéis que Demet Özdemir está diciendo la verdad sobre su relación con Can Yaman, que fue mucho más que un simple romance? ¿O pensáis que es una estrategia para avivar la llama de su fama? Contadme en los comentarios, quiero saber vuestra opinión.